Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la segunda temporada, capítulo 2 de Argentina, un work in progress. Esta historia, este repaso por la historia de nuestro muy jovencito país, de muy poquititos siglos, de un par de siglos, que hacemos junto a el maestro Alejandro Gómez. ¿Cómo le va, señor? Hola Karina, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? Dejamos el capítulo anterior con una crisis, un cambio de paradigma económico y geopolítico mundial, un flor de despiole, habiendo terminado el periodo de entreguerras, habiendo terminado la Primera Guerra, y un, un espacio de efervescencia que se traduce en algo inédito para los argentinos hasta ese momento, que es el primer golpe militar. Y ahora te paso la pelota. ¿Qué pasa ahí? Sí, eh, ahí habíamos visto nosotros que después de 1916 empieza la época de los gobiernos radicales. Primera presidencia de Irigoyen hasta el año 22, luego lo sucede Alvear, los años locos, se retoma el crecimiento, la Argentina está ubicada entre los 10 primeros países del mundo, vuelven las corrientes migratorias, etcétera. En el año 28 hay otra vez elecciones, triunfa Irigoyen, pero en el año 29 está la crisis de la bolsa de Nueva York, que todo el mundo dice, bueno, esa es la crisis. No, bueno, la bolsa refleja la crisis. La crisis ya venía de antes, pero se cierra la economía mundial, se abandona el patrón oro, ¿no? Vienen toda una serie de problemas, el comercio empieza a ser un comercio bilateral, los países hacen acuerdos entre sí para tratar de sostenerse, hay una caída mundial de los precios de todo lo que se produce, pero sobre todo de los commodities, que son los que exportamos nosotros. En fin, eso sumado a un estilo ya antiguo de hacer política, cerrado, de Irigoyen, que no se sostenía, que tenía una fuerte corriente adversa adentro del partido, que eran los antipersonalistas, bueno, llevan a la situación de que en 1930, el 6 de septiembre, se produce el golpe, ¿no? Entonces, este es el primer golpe en la historia argentina, eh, y dentro de lo que se postula es para ir contra la corrupción del gobierno de Irigoyen, contra la falta de republicanismo, el Congreso casi no funcionaba, etcétera. Eh, y el que va a liderar ese golpe es, o la presidencia después del golpe es Uriburu, José Félix Uriburu. Eh, y entonces ahí hay una cuestión interesante que es, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Uriburu tenía un proyecto de reformar la constitución, de plantearse más un proyecto nacionalista, Claro. del cual ya se venía hablando, ¿no? Te Las quiero ideas consultar si la nacionales. idea del golpe, la idea de hacer un golpe de Estado de corte militar, ¿era algo de la época, era algo de la región? ¿Y cómo se veía esto? Porque no, los golpes militares no tienen la misma propaganda, la misma visión en distintos momentos del siglo. Entonces, este es el Eh, primero. ¿Se veía tan raro en el mundo y en Argentina? si bien era una novedad, no era algo que fuera rechazado por la gente en general. Al contrario, en Argentina hasta los propios radicales antigoyenistas estaban a favor del golpe, porque veían que no había, que no funcionaban las instituciones. Esa era parte de la argumentación. Por eso se habla de un golpe cívico-militar. Detrás también estaban, y que van a ser preponderantes en esta década del 30, los conservadores, que no habían logrado recuperar el poder que se pierde cuando empieza el sistema de sufragio de la ley Sáenz Peña. Entonces, a partir de esta época vamos a ver en distintos países de América Latina golpes parecidos, ¿no? O a veces son golpes militares, a veces son golpes cívico-militares, a veces son levantamientos cívicos contra las autoridades. Lo vemos en Brasil, en México, en Chile, ¿sí? Y ya empieza, porque una parte de la crítica que está dando vuelta ahí, de lo que se está planteando, es si este sistema democrático, al igual que hoy, que está en fuertes cuestionamientos, el sistema, así como va, da respuestas a las personas. Si da respuestas a la sociedad, en aquel momento ya se empieza a hablar de la sociedad, porque hay un cambio importante en estos primeros años del siglo XX, que es
dejar de lado hablar del individuo y se empieza a hablar de lo colectivo. Y en el caso de los países que no son comunistas, el colectivo es la nación, ¿no? Para los países comunistas, el colectivo es la clase obrera, son los proletarios, ¿no? Y entonces la nación, como se está poniendo por delante del individuo, no hay nada más sagrado. Inclusive ya en la Argentina habíamos mencionado la reforma educativa de finales de la primera década, está hablando de la patria, la nación, los próceres argentinos, en el medio también del temor de tantos millones de inmigrantes dando vuelta por el país. Pero aún en otros países que no tenían esta cuestión de la inmigración, el nacionalismo empieza a surgir y explota con la guerra, obviamente. Después de la guerra, esto queda muchísimo más exacerbado. Entonces, si bien es un fenómeno nuevo, no es que genera resistencias ni cosas por el estilo, ¿no? Inclusive cuando vos lo ves en la Argentina, y lo vamos a mencionar en próximos encuentros, eh, no hay grandes rechazos a los golpes, vengan de donde vengan, ¿no? Hoy, por suerte, hay una mirada completamente distinta y un golpe eventualmente no tendría, o sea, primer movimiento de algunos militares o lo que sea, yo imagino que habría una respuesta muy eh, grande Claro, contra ese contraria. movimiento. Pero claro, eso nosotros lo aprendimos después de haber tenido el golpe de la década del 70, de lo que fue esa dictadura, pero además anteriormente lo que había era que se sacaba un gobierno y venía otro relativamente rápido, ¿sí? Uriburu estuvo 2 años, por más que él hubiera querido estar más, porque hasta él pensaba en reformar la constitución, hacer una nueva constitución que implicara la representación de distintos estamentos de la sociedad, dar un voto calificado, Sí, sí, de toda la familias. reacción, digamos, contra la ley Sáenz Peña, ¿no? Debería Sí, haber sido sí, sí, claro. bueno, porque la ley Sáenz Peña figuraba como, y es lo que se ve a lo largo de toda esta década, es como la responsable de este tipo de gobiernos. ¿Viste? Le diste el voto a todos, ahí tenés. Y vos fíjate lo interesante que era que, yo no me acuerdo dónde lo leí eso hace muchos años, pero una de las propuestas de Uriburu en la reforma era que este voto calificado le iba a dar más votos a las familias que tuvieran más hijos. Imagínate la vuelta de la vida, cómo sería eso, ¿no? Pero claro, porque en aquellos años las familias que tenían más hijos eran las familias más ricas. O sea, podés mantener a más hijos, ¿sí? Y entonces esto se veía como que el padre de familia numerosa, su voto iba a ser calificado con respecto a un hombre que fuera soltero eventualmente. ¿No? Bueno, ese tipo de cuestiones no prosperó, porque los que apoyaron el golpe que estaban cansados de Irigoyen, pero no del sistema, ¿sí? Entonces, ahora ahí hay un problema, que es que en 1931 dicen, bueno, empecemos a poner en marcha nuevamente el sistema, y convocan a elecciones a la provincia de Buenos Aires y ganan los radicales, porque los radicales eran mayoría. Y entonces anulan esas elecciones, ¿sí? Y ahí queda Interviene. claro, claro, y entonces ahí queda claro, no se anulan las elecciones porque directamente ya estaban los militares gobernando el Claro. país. Entonces ellos vamos a hacer una prueba a ver qué pasó con esto. Y claro, los radicales votaban igual a los radicales, más en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces, bueno, se estableció lo que va a ser una práctica a lo largo de toda la década, que es el fraude. Eso por un lado, y por otro, la proscripción de los radicales. ¿Sí? Eh, y entonces ¿Por qué te se parece hacen que elecciones. tiene tanta... Ese es el periodo que se hizo muy famoso como la década infame. ¿Por qué te parece que después recobró tanto simbolismo a posteriori, digamos, en los 70, ese periodo? Porque hubiera militares a cargo, por el fraude, que tampoco sé si no era, digamos, una cosa muy común. ¿Qué elementos te parece que la convierten en un periodo tan oscuro, tan degradado? Bueno,
hay dos cuestiones, ¿no? Yo diría que hay como dos cuestiones. Primero, ese título de década infame se lo dio un periodista ya finalizando el periodo, no me acuerdo el nombre, lo leí hace poco, se le ocurrió ese nombre que quedó para la historia. Eh, Creo que hay dos cuestiones. Una es la del fraude, se consolida el fraude, vuelven las prácticas fraudulentas. Segundo, la proscripción del radicalismo, o sea, no solamente que proscribían al radicalismo, sino que además hacían fraude para que ganen los candidatos oficialistas, ¿sí? Y cuando no podían con eso, directamente intervenían las provincias donde el resultado no era como ellos querían. Ese es un punto, ¿no? Donde muchos años después, cuando, bueno, esto es medio paradójico, ¿no? Y habría que pensarlo mucho más, pero porque vos fíjate que en la Argentina después tampoco es que se destacó por ser un país donde las elecciones se dieran abiertamente todo el tiempo, ¿no? Porque después de la década infame viene Perón, triunfa, etcétera. En esas elecciones son limpias, pero ya después empieza todo un manejo, el propio Perón, del sistema electoral, etcétera, del control de los medios, que no permite a los opositores llegar al poder, lo derrocan a Perón y después empieza a estar proscrito el peronismo, 18 años. Entonces, hacen lo Sí, mismo los te hace, radicales. te hace pensar si no lo tenemos en el ADN. Claro, entonces, después en 1973, entonces sí hay elecciones libres, limpias, y gana el peronismo contundentemente. Y después viene el golpe militar. Entonces, claro, si esa fue una década infame, las otras décadas que siguieron también fueron infames, ¿no? Si ese va a ser el punto, Si ese va a ¿no? ser el, sí, Ahora, claro, si ese va a ser el parámetro. el parámetro. Ahora, también está la cuestión esta de eh, un regreso de ciertos grupos conservadores con ciertos intereses asociados a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Y hay dos cuestiones interesantes, ¿no? Una son los acuerdos con Inglaterra, el famoso pacto Roca-Runciman, que los nacionalistas, los antiimperialistas que estaban creciendo en esa época, lo veían como algo muy malo, como una vuelta al entreguismo, al imperialismo británico. Esa era una prédica que ya se venía dando desde la década del 20. Ahora, ese acuerdo se da en un contexto, que es el contexto que decía antes, que el mundo se cierra y Gran Bretaña, en una conferencia de Ottawa, establece preferencias comerciales para sus colonias, que producían y que exportaban lo mismo que nosotros a Inglaterra. Entonces, si no se hacía ese acuerdo, que fue muy ventajoso para Inglaterra, nosotros no íbamos a poder vender Tenías nada, un enorme quebranto. Te, cons- te se te consultaba, cierra la economía. Pero, y una cosa más, y entonces, claro, los principales exportadores o ganaderos o terratenientes eran los conservadores que estaban en el poder, ¿no? Y entonces ahí se hace esa conexión, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué esta década es tan infame? Que termina con otro hecho que le da el marco o el broche de oro negativo, digamos, que es el asesinato en el Senado de la Nación cuando se discute el tema de las carnes, ¿no? Ahí hay todo porque ahí hay todo el acuerdo de Roca-Runciman establece cuotas de exportación de carnes y esto se hace a través de los frigoríficos, y entonces ahí empiezan las denuncias de que hay coimas, de que se está subfacturando para no pagar impuestos, etcétera. Se arma todo un debate en el Senado de la Nación, donde el senador Lisandro Latorre es apuntado para ser asesinado en el recinto y se interpone un joven Enzo Bordavere, un senador, y lo termina matando a él. Y eso desata un escándalo importante. Aparte que hay el escándalo de la venta de las tierras del Palomar, en fin, o de la CHADE, ¿no? La prolongación de la concesión de la compañía eléctrica. Entonces, hay unas cuantas cuestiones que, que le dan lugar a ese al nombre de mote. década infame. Sí, sí. Pero ahí en el 31, no, 32, el gobierno de Justo. 30, perdón. Sí, ahí asume Justo. Se hacen las elecciones, asume Justo por el oficialismo. Justo era un militar que había sido ministro de guerra
de Alvear, era un radical antipersonalista y de alguna manera llega ahí al poder como con una especie de negociación. Uriburu hubiera querido ser él, pero no iba a ser aceptado, más por este enfoque ya muy nacionalista, filonazi, etcétera, de la época, ya se veían estas ideas. Y entonces justo tiene esta presidencia de 6 años, que es donde se hace el acuerdo del pacto Roca-Runciman. Roca era el vicepresidente, era el hijo del famoso Roca, de Julio Roca. Este era Julito Roca, ¿no? El hijo. ¿Qué onda que te digan, Julito? Te quería consultar sobre la ideología y la filosofía de esos conservadores, respecto, porque vos decís, bueno, se veía como un regreso al, al grupo conservador al poder. ¿Podemos decir que filosóficamente o ideológicamente o de alineamiento es lo mismo el grupo conservador de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que pone a Argentina en un nivel de desarrollo y económico tan alto, a estos conservadores de la década del 30? No, no, definitivamente no, porque son grupos más nacionalistas, más intervencionistas. Hay un acercamiento importante a la iglesia en ese momento. Se hace acá un congreso eucarístico en 1936, muy importante, que es una manera de cerrar filas con la iglesia. Aquello que ya habían Lo que rompió el iniciado. padre, lo que rompió el padre Claro, sí, sí, porque son mundos distintos, porque digamos, a mí siempre me gusta marcar esta cuestión, ¿no? A veces la Argentina se acerca más o se aleja más del mundo, pero está en el mundo por ahora, ¿no? Y en aquel momento hay un acercamiento muy grande a la iglesia, a esta idea del nacionalismo, a esto de recobrar las tradiciones que para muchos se habían perdido con el liberalismo de finales del siglo XIX. ¿Sí? No paramos de volver, estamos en una rueda de hámster, Ale. Sí, Increíble. bueno, no, bueno, yo haría ahí una aclaración, ¿no? Porque el hámster está siempre en el mismo lugar. Está caminando en la rueda, pero está siempre en el mismo lugar. Y nosotros vamos para atrás. O sea, es una rueda de hámster, pero rota, ¿viste? Porque el tipo, nosotros vamos para atrás. Porque si vos comparás, ¿viste? Los números que hay ahora en la Argentina con los que había en 1970, estamos igual o peor. Sí, Entonces, sí, sí, estuviste sí. 50 años retrocediendo. No es que, ¿viste? Pues, si estuviéramos siempre igual, estaríamos entre los 10 primeros países del mundo. Si estuviéramos, o sea, no avanzamos, no estamos avanzando, nos mantenemos ahí, ¿viste? Pero avanzar es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí empiezan estas ideas, además de la intervención de la economía en el Estado. Se crea el Banco Central, se crean las juntas reguladoras, Fundamental ¿no? preguntarte por qué se crea el Banco Central. Se crean los controles de cambio. Bueno, cuando se sale del patrón oro, ahí empieza la emisión sin ningún tipo de respaldo. Entonces el gobierno quiere controlar a través del Banco Central, ¿no? La emisión, el crédito, el tipo de cambio, la tasa de interés, ¿sí? Que es un banco central totalmente distinto al que nosotros conocemos después, cuando Perón lo estatiza, porque era una entidad independiente que tenía creo que de los 7 directores, eran 3 del Estado y 4 privados, del sector del banco, de las empresas o del campo, etcétera. Y tenía una gran autonomía con respecto al poder político, algo que enseguida los gobiernos lo van a querer ir. Había quejas porque algunos decían que era muy independiente el banco y cómo podía ser, etcétera, lo cual lo termina resolviendo Perón rápidamente en su primera presidencia, ¿no? Y queda bajo el control de Miranda, que era uno de sus manos derechas, ¿no? Dirigía al IAPI y el Banco Central, y entonces ahí manipulaba todo. Pero el Banco Central lo que te Qué da personajón Miranda, qué personajón la, Miranda. la, la, lo que te da el banco es la capacidad de emitir, Claro. ¿viste? Y entonces vos
ahí está, plan para acá, plan para allá, compro esto, compro lo otro, lo que sea. O sea, se termina porque el tema de salir del patronado es que se termina la restricción. Cuando nosotros teníamos la convertibilidad, ¿viste? Y te dicen, bueno, ¿qué pasó con la convertibilidad? Bueno, la convertibilidad te ponía una restricción, que era por cada peso que vos emitías tenías que tener $1. De entrada, cuando la hiciste, como sacaste 4 ceros, eso fue relativamente sencillo. Y además tenías miles de millones de dólares de privatizaciones y aparte el mundo te daba crédito porque entraste en el circo de ellos. Ahora, vos seguís gastando, seguís emitiendo y dejan de entrar los dólares, viste, la gente un día va y deme 100 y tome 100 pesos, deme $100. Viene otro, y cuando van 5.000 tipos con 10.000 pesos cada uno, no hay más. Corralito, corralón, te abro el banco después de un mes y ahora te doy $1 por cada 3 pesos que me das. Chao, se fue. La convertibilidad a oro o a lo que fuere te pone una restricción. El mundo sale de eso en 1930, entonces los gobiernos ven que una manera más sencilla de financiar sus gastos es emitiendo. ¿Viste? Y para eso tenés control, si vos tenés el monopolio del control de esa emisión, es mucho más sencillo. Entonces, si bien, vuelvo a decir, originalmente el banco era muy independiente, pero esa independencia duró menos de 10 años, porque ya en los propios gobiernos estos empezaron a meter mano, ¿no? Y bueno, Perón ya en el 46, entonces toma control de todo eso. No Pero spoilemos, no también spoilemos. Pero me se crean decías, las juntas, claro, o sea, se todo, crean las, todo un movimiento intervencionista, las juntas reguladoras. porque son medidas que se toman para tratar de salir de la crisis, ¿no? Es decir, hubo una caída de precios internacionales muy grande y la Argentina necesitaba exportar. Entonces, si los precios caían tanto, eh, los productores no iban a producir porque no tenían sentido. Entonces, el gobierno te iba a monopolizar el comercio exterior de esto. E iba a ir vendiendo, porque el que produce quiere vender todo y cobrar. Si salen todos a vender al mismo tiempo, los precios bajan, porque hay más oferta que demanda. Entonces, te compraba el gobierno y el gobierno iba vendiendo de a poco según el precio. Se llama Junta de Granos y Elevadores. Se crean los elevadores para guardar los granos, no tener que salir a venderlos, si no se te echan a perder. Y había lo que se llama el precio sostén, o precio mínimo, que te aseguraban que te iban a pagar tanto. Entonces vos sembrabas sobre seguros. Y después el precio internacional subía, cobrabas más. Y ese precio sostén, ese dinero salía de la diferencia entre el tipo de cambio vendedor y comprador. Ahí surge el comprador y el vendedor. Y la diferencia iba a ese fondo para pagar el precio sostén. Esto es en el año 32, 33, 30. Después surge la Junta de la Carne, lo mismo para la carne, para el algodón, para el azúcar, para todo. Obviamente cuando los mercados empiezan a recuperar y tal, después del 35, las juntas no tienen ni precio mínimo ni nada, porque el precio se recupera, la economía mundial se recupera y las cosas funcionan. Ahora, cuando estalla la guerra, otra vez vuelve a esta cuestión, porque hay ahí también un tema importante que es no hay barcos para exportar y los mercados se cierran porque los países están en guerra, ¿no? Pero ya se ve claramente, yo siempre hago hincapié en esto, ya se ve claramente una tendencia a la intervención en la economía, ¿no? Ahí está Pinedo, Federico Pinedo, que es un socialista que participa del gobierno de Justo, ¿no? Entonces ya hay visiones diferentes. Las ideas liberales, porque hay mucha gente que atribuye a estos, acá en la Argentina se asocia conservador con liberal, ¿no? Y no es lo mismo. O sea, si vos sos del Partido Comunista, Es bueno eso que decís, porque hay una cosa que me parece que está en la actualidad también. Es cierto que las ideas liberales, cuando vos mismo lo dijiste cuando hablamos de Roca y cuando hablamos en realidad de todo ese periodo en el ciclo pasado, que no son randianos, ni ANCAP, ni paleoliberales, los pensadores y los hacedores y la clase dirigente del cambio del siglo, que es el periodo más
más luminoso de Argentina respecto de los indicadores. Vos mismo decías, bueno, decile a un ultraliberal lo que hizo Roca en el, no sé, con el tema de los ferrocarriles, con el tema de las escuelas, con el tema, o sea, sí eran gobiernos que intervenían, o sea, no eran gobiernos que eran, no, yo soy ANCAP. Pero es cierto que su concepto del Estado y del mercado y demás era uno que se acerca más, si querés, al liberalismo clásico. Si, si me, si, si me... Sí, son gobiernos limitados que en todo caso tratan de promover el crecimiento, ¿eh? Con el desarrollo de la infraestructura, no se meten en el comercio minorista, no te pisan la cabeza con impuestos, etcétera, no están pensando en subsidios para uno, para otro. En todo caso, ahí hay un tema que ya hemos mencionado, que es muy discutido, al menos entre los liberales que saben algo, pues hay otros que no saben nada, pero que es el tema este de las garantías a los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Todo el Claro, debate es sí, decir, bueno, sí. los ferrocarriles, el A lo que gobierno voy es que en ese en momento, 1875 intervino desde el punto de vista liberal y bueno, están dando garantías. ¿Por qué le dan garantías? Bueno, funcionó, porque, digamos, funcionó y hubo corrupción, porque es lógico que eso funcione. Pero luego se corrigió y en claro, 1890 ahí Pellegrini suspende las garantías. Dice, no, basta, acá están ganando dinero, se acabaron las garantías, chao. no, por eso digo, entonces, eso también era conocido como conservador. Sí, Entonces después, cuando vos, digamos, ves el periodo que estamos viendo, este periodo que va, digamos, después de los primeros gobiernos, voy a hacer comillas populistas porque no me gusta la palabra, pero de los gobiernos populares, donde se amplían las bases electorales, y tenés este intermedio, que es el gobierno militar, que justo coincide, digamos, con el periodo de entreguerras, más o menos, se habla de conservador sin hacer distinción de los otros conservadores. Por eso te decía, y por eso me parece que hay que hacer tanto hincapié, porque después el relato socialista, el relato kirchnerista, te hace como una especie de bodoque, ¿no? Te mete una caja de sastre a Roca, a Pellegrini o a Avellaneda con Justo, por ejemplo, sí. y te queda como todo, ¿entendés? Como la misma milonga, y no lo es. Y no lo es de ninguna manera. Y no se puede decir que los conservadores estos, que ya empiezan a ver, corregime, capaz que estoy diciendo una burrada, pero esto que conocemos nosotros como el crony capitalism, que es el, el, el capitalismo prebendario, el capitalismo que lo larga solo y no es ningún capitalismo, el que tenemos ultra protegido acá hoy con la industria textil, por ejemplo, la automotriz, eso no es capitalismo, o sea, eso es el Estado favoreciendo o sosteniendo sectores que por sí mismos no podrían sobrevivir. Me parece que tiene que ver como que es un inicio del crony capitalism. Sí, no sé si tanto, pero ahí hay otro factor importante. Yo no me metía en el tema económico, porque vos me dijiste el otro día que lo habías hablado No, con no, López. y lo voy a hablar. Vamos a hacer un capítulo sobre el pacto Roca-Runciman. Está bien, ¿Sabés porque sabés con quién para que te mueras de envidia? Con Cortés Conde, con tu con adorado. Cortés, con, Y con Batalla y con López Murphy, pero yo porque sé que adoras a Cortés Conde. sí, sí, es mi profesor y mi referente en estos temas, ¿no? A mi gusto, el que más sabe de todo esto. Pero eh, entonces, eh, porque en esta época hay muchos que hablan de una etapa de industrialización fuerte en Argentina, porque los mercados se cierran también a nivel mundial, o sea, hay menos divisas, hay mercados cerrados, bueno, empecemos a producir esto acá nosotros, acompañando esta idea nacionalista también, ¿no? Hay muchos que en distintas épocas han dicho, no, el que hizo todo esto pero no, ahora hay un trabajo buenísimo últimamente de Emilio Campo Está que muy dice, bueno. bueno, Yo eh, le presenté el libro acá. Los gráficos que tiene Emilio son, una vez le dije, bueno, para hacerse remeras, porque directamente te lo muestra. claro, bueno, pero ves que todo eso empieza en esta época. Ahora, también empieza de la mano de estos controles de cambio. El gobierno en un determinado momento empieza a decir, bueno, te doy dólar a este tipo de cambio si vas a importar una máquina, o te doy un dólar a este otro tipo de cambio más caro si vas a importar las zapatillas hechas, ¿sí? Entonces ahí esto ya está existiendo en esta época, en el año 32, 33. O sea,
ya hay un gobierno intervencionista. Se le dice conservadores, creo yo, por la cuestión de que volvieron al fraude previo a la ley Sáenz Peña de 1912. Y porque obviamente hay algunos apellidos que Que se se, repiten, claro. que se repiten. Si vos mirás la historia familiar de estos, yo te pasé la otra vez el libro de la historia de los presidentes, que lo estoy volviendo a leer, Sí, lo ¿no? pusimos. Y entonces, vos mirás las familias de estos y la trayectoria, porque hay algunos que son familias muy humildes de las provincias, pero otros son obviamente familias terratenientes, pero en todo caso terminan confluyendo en los mismos ámbitos, en los mismos círculos de poder, aún dentro del propio Partido Radical, ¿sí? Y entonces, por esa cuestión, se les pone ese mote, porque además sirve como un parteaguas de lo que viene después, que es la revolución justicialista, ¿viste? Entonces, Que empiezan a aparecer otras familias patricias ahí. Se llaman claro, Cafrero, sí, Kirchner. sí, bueno, viene otro tipo de, De de patriciado, perdón, privilegiados, pero claro. ¿sí? De conservadores, porque ahí te voy al término conservador. Si vos mirás hoy el peronismo, ¿viste? De repente te dicen, bueno, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, estos que están hace 30 años, para los pibes de la cámpora, esos tipos son unos conservadores. Los líderes sindicales dentro del peronismo son conservadores, porque están haciendo la política de la manera de la década del 50, ¿viste? Es esa forma. O si vos vas a Rusia, ¿viste? Y en 1990, bueno, los que no querían abrir el juego, los que se querían, eran conservadores. O sea, conservadores según a qué te estás refiriendo, ¿no? No es que este es un conservador y el otro es tal cosa. Me, Es me voy a referido a mandar, qué. claro, me voy a mandar un pequeño anacronismo, pero hoy Putin acaba de sacar a todo opositor de la posibilidad de presentarse a elecciones. Si eso no es conservar, no sé qué es. Conservador, ¿qué es lo que está queriendo conservar? ¿Viste? Determinado momento. Y puede haber liberales conservadores. Yo quiero conservar este tipo de organización, Claro. Yo ¿no? quería Que es liberal conservar la Constitución del 53, por ejemplo. también, sí, bueno, pero no, ya Bueno, no, no, cada no, cual no es existe, conservador de lo que quiere. claro. Pero entonces, eh, la cuestión es interesante, ¿no? Porque el término siempre se termina convirtiendo como en algo peyorativo, ¿viste? O sea, el tipo, porque en el fondo ese que quiere conservar no quiere cambiar, no quiere mejorar, no quiere renovar. Entonces, bueno, otra vez, ya esto se torna un poco más filosófico de café, ¿no? Digamos, ¿no? Porque tampoco yo voy a pretender ser filósofo, pero es decir, siempre es referido a qué vos estás comparando a alguien que sea conservador o, o esto es revolucionario, ¿viste? Viene una chica con minifalda en 1950, finales de los 50, principios de los 60, y es una revolucionaria, fumando un cigarrillo es una revolucionaria, ¿viste? Hoy se te Sí. matan de risa. No, es que y ahora vienen, bueno, mira, hoy nos agarró por el lado de café, tenés razón, pero vale la pena, porque me parece importante por cómo utilizamos los términos. Ahora vienen algunas chicas y te dicen que tienen opresión, por el corpiño o por los días en los que menstruan o por la pollera, y es como, che, mirá, mi abuela ya había pasado por eso. O sea, ya está. Hoy no estás haciendo la revolución. Claro. Hubo, Bueno, hubo chicas que quemaban el corpiño en los 50, sí. Ahora, por mí, con tu corpiño puedes quemarlo, hacer un asado y comértelo en un sándwich. No sos revolucionaria hoy por no hacer porque, eso. o sea, no porque hasta te aplauden, ¿viste? Porque decir, bueno, está bien, mira, me parece bien que vos tomes la decisión que quieras, si lo querés usar, lo usás, si no lo querés, no lo usás. La revolucionaria era antes porque lo hacías y te mataban a palos en tu casa. Ibas contra la corriente. Lo que tenemos ahora y que es muy raro es que eh, aquellos que se piensan como jóvenes revolucionarios son los que van más contra la hegemonía cultural y el mainstream. O sea, van contra lo que viene desde el oficialismo, van contra lo que les bajan, tienen copados
todas las estructuras voy a usar términos marxistas ya que estoy, toda la superestructura, toda la superestructura está copada por la misma ideología que están repitiendo ellos, que se piensan revolucionarios. Es fenomenal. No, bueno, te cierro con esto y me volvés a la historia, pero terminamos están haciendo la revolución desde el ministerio. ¿Entendés? O sea, no van contra, porque te corrijo, vos decís van contra lo que no van en contra. Van a favor de lo que ellos mismos están diciendo van a favor desde el de la gobierno. Superestructura, exactamente, van a favor de la superestructura. Digamos, y a mí me parece buenísimo que cada uno, o sea, se perciba hasta que me meten la mano en el bolsillo y la tengo que financiar yo, ¿no? Digamos, vos percibite como quieras, anda a laburar y ganate la guita con tu trabajo, con tu percepción, con tu talento. Percibite como quieras, pero no me obligues a mí a tener un empleado público por cupo, por tu identitarismo, por ejemplo. Ahora, después lo que cómo vos te percibas, con quién te quieras relacionar, está totalmente fuera de mi incumbencia. Y eso lo dice una constitución conservadora como la de 1853 en el artículo 18, ¿no? Que es las cosas que vos haces adentro de tu casa, de tus cuatro paredes, sin violar los derechos de nadie, es pura incumbencia tuya. Bueno, ahí agregaban y será juzgado por Dios o qué sé yo, pero porque bueno, estamos en el siglo XIX. Eso se lo podríamos recordar a cierto jefe de gobierno que dentro de las casas quiere que alguien nos vigile y le comente lo que hacemos en nuestra privacidad. Che, no sigamos filosofando porque termina, perdón, empieza la Segunda Guerra, quiero terminar antes de llegar a Perón. Empieza la Segunda Guerra, empieza el gobierno de, un año después, más o menos, el gobierno de Ortiz. En 1938 se termina el gobierno de Justo. La guerra empieza un año después, pero acá hay una cuestión, se está empezando a barajar la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo sigue esta cuestión, no? Y se lo elige como candidato a un radical antipersonalista como Roberto Marcelino Ortiz. Roberto Ortiz tiene un compromiso de volver a la limpieza del sufragio. Está en contra de todo lo que venía, ¿no? Ahí en este libro que mostraba recién, en uno de los capítulos dice, es parecido en un sentido, es parecido a Roque Sáenz Peña, porque Roque Sáenz Peña llega con un régimen oficialista, sin elecciones limpias, etc. Y él promueve la ley que termina con eso. Y Roberto Ortiz está comprometido a terminar con el fraude, lo que se llamaba el fraude patriótico, además, en aquella época. Es decir, este fraude es para salvar a la patria, ¿no? Se conocía de esa manera. Y él llega y tiene como vicepresidente a Ramón Castillo, que no comulga con estas ideas. Pero Ortiz lo empieza a proponer esto abiertamente. Y cuando hay elecciones y ve que hay fraude, qué sé yo, se vuelven a repetir las elecciones o directamente se intervienen en las provincias y se vuelven a realizar los comicios, ¿no? Ahora, hay dos cuestiones acá importantes. Una, como decís vos, estalla la guerra en el año 39. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y entonces ahí estalla la Primera Guerra. Y ahí hay otra cuestión, la segunda, sí. Y ahí aparece otra cuestión importante, que es la presencia de nacionalistas, de grupos nacionalistas alemanes en la Argentina, ¿sí? Asociación Alemana de no sé qué, esto del otro. Inclusive en los periódicos 2x3 sale, recordando el acto nazi más grande que se hace fuera de Alemania, se hizo en una parte. Están las fotos para el que quiera googlearlo, igual vamos a poner. Sí, eso está, ¿no? Entonces, bueno, acá empiezan a haber dos cuestiones dentro del propio gobierno que se están discutiendo. Una, el tema de seguimos con el sufragio
limpio o volvemos al fraude. Porque si seguimos con el sufragio limpio, los que ganan son los radicales, ¿no? Y están ganando. Irigoyen ya había muerto en el año 33. Ya no estaba. Ahí estaba Alvear, estaba Justo, con ganas de volver a participar de la cuestión. Bueno, pero el hombre quizás más importante del radicalismo, con más prestigio y todo, era Alvear en ese momento. Bueno, esa era una situación. La otra era, ¿declaramos la guerra o no declaramos la guerra? ¿Nos mantenemos neutrales o rompemos con el eje? Y esas son las dos tensiones con las que debe lidiar Roberto Ortiz, que además tiene serios problemas de salud, ¿no? Tiene problemas renales y era diabético y tiene problemas con la vista, se queda ciego finalmente, ¿no? Entonces, primero pide una licencia por un tiempo determinado y después directamente tiene que renunciar. Él había presentado un par de veces la renuncia, no se la aceptaban porque el Congreso sabía hacia dónde se iba a volcar esta cuestión con Castillo, ¿sí? Y entonces la Argentina, bueno, se mantiene neutral durante la guerra, todavía se va a mantener neutral hasta el año 44, después se declara beligerante, después, recién en el año 45, cuando está por terminar la guerra, un par de meses antes, declara la guerra a Alemania. Pero ahí había dos o tres cuestiones. Primero, una presencia muy fuerte alemana, el ejército era importante y estaba muy cercano a todo lo que es Alemania. De hecho, en la escuela de guerra se enseñaban, se entrenaban, iban oficiales a entrenar a Europa, Alemania o Italia, ¿sí? O a la Italia de Mussolini o a la Alemania de Hitler. Y estas ideas nacionalistas están muy fuertes en este momento. Entonces, bueno, la neutralidad era como adherir al régimen nazi, ¿no? No declarar la guerra en ese momento. Hay presiones fuertes de Estados Unidos, sobre todo una vez que Estados Unidos entra a la guerra en el diciembre del 41, cuando los japoneses atacan en Pearl Harbor, presionan, la Argentina se mantiene neutral. Y ahí se da un hecho interesante, que es que Inglaterra nunca presiona para que Argentina declare la guerra, porque mientras se mantuviera neutral, los barcos de bandera argentina iban a ser menos pasibles de ser hundidos por los alemanes. Y la Argentina seguía comerciando e Inglaterra necesitaba los alimentos de Argentina, ¿no? Entonces ahí no hubo mucha presión de parte de Inglaterra. Estados Unidos mantuvo esto así. Entonces, por ahí fue el tema. Ortiz estaba cada vez más cerca de declarar la guerra, de romper con el eje, pero bueno, finalmente lo que sucede es que él tiene que renunciar a la presidencia, muere a las 2 semanas de su renuncia definitiva, y queda Castillo. Y Castillo vuelve a las prácticas estas fraudulentas, ¿no? Y en el año 43 nombra como el candidato oficial, y que si las cosas seguían así, triunfaría, Robustiano Patrón Costas, un hombre del norte, de imperio azucarero, pero que tenía un acercamiento muy fuerte hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces, quizás estas dos cuestiones abrieron el camino al golpe del año 43, del 4 de junio de Pero vos 1943. decís, es muy interesante el tema de por qué no llega, digamos, de haberse, te estoy haciendo historia ficción, ya pensé que me vas a matar, de haberse dado esta elección, ¿vos crees que ganaba Patrón Costas? Lo que se lee no era una propuesta delirante, todo lo contrario. Digo, no parecía un No, conservador de los que estábamos diciendo malos, tenía como una idea pro mercado. sí, sí, pero bueno, y probablemente ganara. Sí, por eso digo, Yo digo que sí, o sea, ganaba, creo, primero ganaba porque tenía el fraude, que se iba a hacer fraude, o sea, Castillo volvía con eso, entonces, ese iba a ser. Ahora, ahí donde las cosas se hacen bastante complejas, ¿no? En ese momento, porque tenés un ejército pro-nazi en la mayoría, no todos, pero los que tenían el poder. Y además hay otra cosa interesante de la que vamos a hablar en la próxima, que es eh, el GO, ¿no? El Grupo de Oficiales Unidos, hablando de logias, ¿no?
el grupo de oficiales unidos, una logia secreta de oficiales del ejército, especialmente, que ellos percibían una amenaza comunista, ¿no? Y que si no se tomaba el control, el país podía caer en manos de los comunistas. Una cosa bastante descabellada, Cualquier ¿no? cosa. Para lo que era el momento. Entonces, este acercamiento de Patrón Costas con Estados Unidos implicaba una amenaza para esta gente que tenía una visión. Pero ellos pensaban que Patrón Costas era una amenaza comunista, me muero de risa. No, eso no. Pero que si él ganaba con digamos, ahí la dibujaron de dos maneras. Una es que no iban a tolerar el fraude, que no iban a seguir tolerando el fraude. Y por eso Sí. bajan la candidatura y dan el golpe. Pero en sus documentos secretos están hablando de la amenaza comunista, que en un gobierno más abierto, más permisivo, les daría lugar a estos a que prosperen, progresen, ¿no? Y esa amenaza era la que enfrentaba el país, ¿no? Y entonces, una vez que Castillo tomó esta decisión y donde Castillo además se estaba acercando a la idea de romper con los alemanes, o sea, declarar la guerra, de salir de la neutralidad, entonces el ejército, en respuesta a los intereses nacionales y en defensa del sufragio y en defensa porque esto es lo que se plantea, ¿no? En público es terminar con el fraude y Sí, volver a los... Bueno, y entonces se produce este golpe militar en 1943, ¿no? Que hablando de golpes, viste cómo decir, bueno, seguramente de todos los golpes es el del que nadie habla. No, O sea, ¿por obvio. qué? Es el golpe que Porque no pasó. Es un golpe que se nunca hizo pasó ese solo. golpe, Sí, sí, es un golpe que se hizo solo, sin protagonistas. Este, claro. y Porque la justificación es, bueno, se iba a continuar con el fraude, o el gobierno ese había llegado con el fraude, ¿no? claro, nada como un golpe para hacer algo democrático. Claro, ¿viste? Pero claro, de ese golpe sale Perón, ¿no? Y entonces, en la historia argentina, empieza en 1946, no se sabe, o sea, hubo un golpe en el 30 que sacó Irigoyen y chau, se olvidó, y porque los radicales no hacen hincapié en eso, los radicales a veces no sé si no tienen memoria, no tienen estudio, etcétera, porque tienen muchas cosas para contar, ¿no? Pero se aferran a Alfonsín, viste que es una de las peores presidencias que hubo en la Argentina, ¿no? Se aferran a Alfonsín y están enamorados bueno, obvio que de la Rúa tampoco, de la Rúa es el Isabel de los radicales, ¿viste? No existió nunca nadie lo votó, nunca nadie lo fue a ayudar, etcétera, ¿no? Pero 1943 es un año clave, porque, y ahí lo dejamos en el contrafactual, ¿no? Que es, si no hubiera existido el 43, eventualmente no hubiera habido peronismo. No sabemos, o hubiera habido algo mucho peor que el peronismo, que también es difícil imaginar. A ver, sigamos en la historia ficción. Es posible que con los vientos de la época hubieras tenido un gobierno de corte colectivista, nacionalista, porque estaban así de todos lados, pero no con el nivel de penetración y de tiranía que hubo después. La verdad que en ese Sí, sentido, la personalidad, el carisma, vamos a reconocerle, todo eso que tuvo Perón hizo que algo que quizás hubiera sido de coyuntura se transformó en una cosa que tenemos hasta nuestros días. Y me encanta, para cerrar acá y ir al golpe, y te quiero preguntar, nosotros estamos haciendo toda esta cronología, estamos poniendo todos los libros y no estamos poniendo el tuyo, es increíble, ahora vamos a ponerlo todas las veces. Pero ponemos los importantes. no, pero a ver, estamos haciendo esta Importantes no. cronología, estamos haciendo esta cronología con un A libro. ver, el libro lo estoy contando yo, que lean los otros que son más Bueno, intensos. vamos a poner todo, pero estamos haciendo esta cronología basándonos en un libro que cuenta estos dos siglos de historia argentina, y
acá te quiero sacar, te voy a sacar para preguntarte más cosas la vez que viene, porque acabas de tirar el título y lo vamos a usar así, el golpe que no existió, el golpe del 43, y quiero saber por qué esa impronta fascista, nacionalista, nazi, de un grupo importantísimo de las Fuerzas Armadas, que tenía que ver con esto que nombraste vos, que es donde se formó la oficialidad en su juventud. Y sobre todo donde se formó Perón. Porque si vamos a entrar a hablar de Perón, hagamos un pedacito de corte de cómo hacen, viste, la CIA que hace los perfiles de las Sí, personas. Un perfil de Perón, claro, porque es fundamental, porque si no, no se entiende. Toda la gente es de su época y hay que entender esa época y que Perón no era una cosa que le creció a las macetas. Así que bueno, terminamos aquí, pasitos antes del golpe que lleva a Farrell al poder y que no pasó. el golpe que no existió. El golpe que no existió. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bye.